¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Y con mucha expectativa acerca de esta situación que se ha planteado con Asindar y la suspensión de empleados hasta fin de año. ¿Cómo están manejando la situación y cuál es el balance que están haciendo? Sí, en realidad, perdón, buenas tardes, porque recién salimos del ministerio, desde la mañana temprano. Terminamos de cerrar un acuerdo con Asindar por los compañeros de empresas contratistas. Finalmente, después de mucha lucha, pelea, discusiones y cuartos intermedios y varias reuniones, pudimos resolver un acuerdo de suspensiones que contiene el empleo, al menos por ahora, porque si sigue cayendo la actividad va a estar complicado sostener la cantidad de trabajadores y trabajadoras que tenemos dentro de la planta, tanto para propios como contratistas. O sea, ¿se suspende esto o queda de lado esta posibilidad de suspensión de empleados de Hacienda hasta fin de año? No, lo que se suspende o queda de lado es que despidan 200 contratistas, como habían anunciado a principio de año, y con esto, con este acuerdo de suspensiones contenemos de alguna manera el empleo hasta fin de año. Acabamos de firmar un acuerdo que genera un pago del 100% en las suspensiones para el mes de enero y 15 días de febrero, y a partir de la segunda quincena de febrero hasta fin de año, con el 78% del salario bruto, perdón, de bolsillo de cada compañero, con todos los adicionales que tiene un trabajador que trabaja en una planta siderúrgica, ¿no? Altas calorías, turnicidades, hora nocturna, que llevan a un salario que está por arriba del convenio colectivo de la UOM, que está muy devenido abajo, ¿no? Más allá que todo esto siempre causa algún perjuicio para el trabajador, ¿está enmarcado dentro de los términos que ustedes fueron a pactar con la empresa? Claro, es bueno tu análisis, nunca es bueno hablar de suspensiones, siempre es negativo, pero podría haber sido mucho más grave el contexto, ¿no? Podría haber sido muy dañino para los compañeros si firmábamos con algunos adicionales incluidos y otros no. Esto nos costó mucho, no es que fue fácil, fue muy trabajado, muy debatido y obviamente que le dejamos una mejor condición a la gente de la que tuvimos, inclusive hasta el año pasado con el acuerdo que firmamos. Esto es superador del que firmamos el año pasado. Bueno, Rodrigo. la situación de Asindar, ¿es por las políticas nacionales o si vos tenés que, digamos, describir bien este momento que están pasando? La situación de Asindar y de la industria, tal vez la siderurgia empieza a sufrirlo más, ¿no? Por lo menos en el mercado en el que está Asindar, Cipar en Pérez y Navarro en el interior de Buenos Aires, de las siderúrgicas que se dedican principalmente al hierro de construcción, que tienen poco del mercado automotor y que tienen poco de la minería y con un complemento importante pero no excluyente para el agro. La verdad que tiene que ver con la política macroeconómica que lleva adelante este energúmeno que tenemos de presidente, que va camino a un industricidio y va a ser muy difícil retrotraer esta situación en la industria. La verdad que cuando vos perdés terreno, si además de todos los desastres que está haciendo con la macroeconomía, le suma bajar los aranceles del impuesto país para el acero importado, como está pasando, como contrariamente a lo que plantea Trump, vamos a sufrir muchísimo más la caída del mercado que ya está contraído. Sí, o sea, Trump es proteccionista, absolutamente nacionalista, y esta persona directamente que nos está gobernando va a contramano, más allá de que adhiere a todas las políticas de Trump, ¿no? Es increíble la contradicción de Milei. Nati. Además de esto que te preguntaba recién, Rodrigo, que tiene que ver con las políticas nacionales, el gobierno nacional decidió llevar adelante su primer privatización y tiene que ver con una empresa que produce insumos también para la obra pública y para la energía. ¿Cómo influye la paralización específicamente de la obra pública en su sector? Terriblemente, porque Asindar tenía una cuota de mercado importante en la obra pública. El problema es el sentido de pertenencia que tienen nuestros compañeros que votaron en su inmensa mayoría a Milei y muchos ciudadanos, ¿no? Creían que solamente estaba subsidiado aquel que tenía un plan y no aquel trabajador que de alguna manera tenía trabajo, porque el círculo virtuoso del consumo del mercado interno le daba más publicidades, habías contratado en sobreplantel, podíamos discutir reconocimiento del impuesto a la ganancia en las horas extras, había un montón de situaciones que pudimos resolver, que hoy no se pueden resolver. Hoy, por darte un ejemplo, hay una planta que
está trabajando al 50%, por cuestiones de productividad y de cuidado de los materiales refractarios, van a estar en 4 turnos, la mitad de la planta de acería. Genera un incremento en el sueldo porque tenemos un adicional interno que llega a ser de 350.000 pesos la turnicidad con las horas nocturnas, pero tenemos menos gente adentro trabajando, suspendida, con una situación endeble para futuro. Es una contradicción, y además de esto empiezan a pagar impuestos a las ganancias de esos compañeros, que ya de por sí el dinero no alcanza, si además le tenés que sumar tu pequeño incremento que tuviste, Hoy estamos discutiendo las paritarias del mes de julio en la rama siderúrgica. Y además de esto, lo que tiene que ver no solamente con la obra pública, sino también con la falta de transferencias a las provincias, la producción de otros sectores, como puede ser también el sector automovilístico, que tiene que ver con su sector, pero también preguntarte si de alguna forma están recibiendo ofertas, por ejemplo, de empresas internacionales que puedan venir a invertir a la Argentina, que en definitiva es lo que esperaba el presidente. Mirá, la verdad que yo no tengo esa información. Les puedo comentar la realidad de la industria siderúrgica, que la estamos padeciendo con las plantas. La amenaza de deslocalización es cada vez más creciente. Nosotros tenemos plantas primas similares a la nuestra, del mismo grupo, representamos apenas el 1% de la producción que hace ArcelorMittal en el año, que son 100 millones de toneladas al año, que ni siquiera se compara con los 900 millones de toneladas que produce China. La verdad que la capacidad instalada de la Argentina es de 6 millones de toneladas al año. Nosotros estábamos en 1.200.000 al año y el año pasado produjimos 64.000 toneladas, o sea, el 50% de lo que se venía produciendo. Estamos en situaciones calamitosas. No creo que alguien quiera venir a invertir, salvo en la energía, lo que van a hacer en el accionismo de vaca muerta. No creo que quiera venir a invertir en la Argentina alguien que no vaya por ese lado. Bueno. Pablo, a ver un par de cositas más. Primero, ¿cómo ve el trabajador esto que sucedió con Javier Milei y la promoción y difusión de criptomonedas, es decir, de la timba financiera, cuando ustedes están peleando por puestos de trabajo? ¿Qué observación puede hacer al respecto? Vos sabés que es muy reciente. Nosotros, como te digo, ayer estuvimos encerrados discutiendo con la empresa el acuerdo de suspensiones y recorriendo la planta en algunos sectores. Y hoy la gente está preocupada por ver cómo llega fin de mes, así que iremos viendo en los próximos días cómo evoluciona. Hay mucha gente que defiende lo indefendible, aún quedándose sin trabajo. Yo te puedo contar que muchos contratados que estaban contratados en sobreplantel o cubriendo vacaciones se quedaron afuera bancando el modelo de Milei. Y hoy en Villa Constitución, una ciudad de 50.000 habitantes, no consiguieron trabajo el 90% de los contratados que se fueron. No el 50%, el 90%. Repetí esto porque es a las claras, digamos, el síndrome de Estocolmo, a la enésima potencia. Comentame de nuevo esto porque me parece, para que entienda la gente que nos está viendo en Santa Fe, Entre Ríos, o sea, en cualquier lugar del país, ¿qué significa el voto de Milei en estos momentos, no? Yo creo que se llegó como... ¿Por qué se llegó al voto de Milei? Está más que claro, y lo hemos padecido también en Villa Constitución, los errores que cometimos en el peronismo, en el sindicalismo, que se cometen todos los días. La gente votó enojada, asqueada de muchas situaciones de desmanejo, que no tuvieron explicación en algunos casos, y en otros casos se perdió la batalla cultural, aún sabiendo que iba a autoflagelarse. No están analizando todo lo malo que nos está pasando. Nosotros tenemos un sindicato clasista y combativo, bloqueábamos una planta con el consenso de la gente, ¿no? Histórico, sobre todo en Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe, en Villa Constitución, historia de la UOM. No, por eso la verdad es que nosotros seguimos teniendo apoyo para hacer medidas de fuerza, pero algunas cosas de la ley base, algunos cambios de criterio en la ley laboral, que todavía la gente no está analizando, nos generaron un perjuicio y un retroceso enorme. Hoy, por ejemplo, al discutir de empresas contratistas, no hay que irse muy lejos, lo tenemos que hablar en los comedores, lo vamos charlando porque no todos lo interpretan. Ya se eliminó la solidaridad, el artículo 29 dentro de la ley de contrato de trabajo, o sea que Hacienda podría decir, saco a todos estos contratistas, tomo los trabajos para propios los que me sirvan y los otros traigo contratistas con menor antigüedad, sin tanta recarga de juicios de ART y un montón de situaciones, filtrarían sueldos, bajarían costos, y lo pueden hacer tranquilamente, y nosotros no tenemos herramientas para bloquear una planta
tenemos la herramienta que es la medida de fuerza, que hoy se tiene que llamar huelga, que se va licuando cuando no tenés producción. ¿Cómo haces vos para parar una planta que ya está parada? Es complicado que se comprenda esta situación. Yo creo que la gente todavía está haciendo un análisis y me parece que en los casos que lo han votado o convencido, el análisis es esquivo en los detalles finales. Pero bueno, ¿realmente pensás como todo, que ¿no? realmente pensás que hay un voto arrepentido? Yo creo que todavía no están tan a flor de piel esos arrepentimientos, pero no lo dicen convencidos. Todavía están esperando, tienen una pequeña esperanza de que pueda dar vuelta a la ecuación y eso que nuestra gente está afectada directamente por la industria. Pero bueno, imagínate aquel que no depende de la industria, que depende de otro negocio, es muy probable que sea difícil dar vuelta, por lo menos para esta legislativa, la posición con Milei. Casi estamos haciendo un análisis psicológico, sociológico, Pablo, ¿no? Pero usted que está ahí, que habla con los trabajadores, ¿qué analiza? ¿Qué le dicen ellos? ¿Cuál es la sensación de este momento? Yo creo que hay un enojo grande todavía, muy, muy grande, con respecto al kirchnerismo, como lo escuchaba usted en el prólogo, en la previa, al peronismo, al sindicalismo, ¿no? También no hay que correrle el culo a la jeringa con esto, perdón la expresión. Creo que lo que no terminó de entender la gente es que la burocracia y la CGT terminó arreglando, porque lo que más le interesaba, que era que no eliminen la retención obligatoria de aporte sindical, no pasó. De Loredo, que no sirve para nada, es inútil, pero es el que más que está queriendo atacar al movimiento obrero, y Franco y los alfiles de Milei terminaron arreglando con la CGT. A mí me ha costado mucho parar los paros de la CGT, la seccional, lo logramos, pero la gente entendía que le estábamos haciendo la caída a los gordos, a los burócratas, y no estaban entendiendo que si salía la ley base perdíamos todos los trabajadores y las trabajadoras. Y tampoco la CGT hizo un paro por tiempo indeterminado para que no salga la ley base o que no se vote en el Congreso. Creo que ha sucedido de todo, hay niveles a donde no llegamos los comunes, y eso genera obviamente que la inmensa mayoría de los trabajadores sindicalizados, que eran trabajadores pobres, lo siguen siendo hoy, ¿no? Con Alberto Fernández y más ahora con Milei, no se sentían satisfechos con su trabajo porque no llegaban a fin de mes. Hoy pasa de otra manera más grave, ¿no? Porque aparte tuvieron incremento en la luz, el gas, el internet, el combustible, no se dieron cuenta que éramos también subsidiados como los que tenían planes, y aún así no dan el brazo a torcer. Con testimonios seguramente en lugares en donde usted está, Villa Constitución, que son particulares, ¿no? Porque uno por ahí habla de generalidades, pero acá está Juancito, está Carlito, está Pedro, está Cacho, aquellos que han laburado toda la vida y que hoy ven cómo corre riesgo su fuente de trabajo. Deben ser testimonios muy fuertes para todos, ¿no? Sin dudas, y bueno, nuestra ciudad no está diversificada, no es una urbe grande. Si nosotros no tomamos conciencia de esto, y me preocupa que mi ciudad no lo está evaluando, si desaparece la industria siderúrgica en Villa Constitución, muchos nos tendremos que mudar, no tenemos alternativa, no hay otra cosa para hacer.